Imagina a un hombre sencillo, un pastor de ovejas, un cultivador de higueras. Vive en un pueblo pequeño y tranquilo llamado Tecoa. No tiene títulos, ni reconocimiento, ni ha estudiado en escuelas de profetas. No pertenece a la élite, ni aparece en los registros de los sabios de su época. Sin embargo, ese hombre común, casi invisible para la mayoría, será escogido por el Dios del universo para una tarea que cambiará la historia. Su nombre es Amós. Su historia es una de las más poderosas y desafiantes en toda la narrativa bíblica. Amós vivía en Judá, al sur de Israel. Su hogar era una tierra cálida y abierta, colmada de colinas doradas, campos verdes y árboles de sicómoros que se mecían perezosamente con el viento. Era una región habitada por pastores, donde el ritmo de la vida era lento y las costumbres eran antiguas. Allí creció Amós, aprendiendo desde joven a leer el lenguaje del campo, el movimiento del cielo, los sonidos del rebaño, las estaciones que marcaban el tiempo de la siembra y la cosecha. Sus manos eran callosas y fuertes, su mirada era serena pero profunda. Aunque su entorno era sencillo, su espíritu albergaba una sensibilidad especial. Algo latía dentro de él, algo que aún no comprendía del todo. No era raro que llegaran a Tecoa viajeros con noticias de tierras lejanas. Cuando hablaban de Samaria, la capital del reino del norte, Amós escuchaba. Decían que era una ciudad rica y próspera, llena de lujo y opulencia. Pero también hablaban de los pobres oprimidos, de la corrupción en los tribunales, de los sacerdotes que comerciaban con lo sagrado. Amós sentía un ardor en el pecho cuando oía esas historias. Era una mezcla de indignación y tristeza. ¿Cómo podía el pueblo escogido por Dios vivir de ese modo? Con el tiempo, ese ardor se transformó en una voz. No una voz audible, sino una presencia interior, firme e ineludible. Era como un susurro que nacía del mismo viento que acariciaba las colinas. Una mañana, mientras apacentaba sus ovejas, esa voz se hizo irresistible. Amós se detuvo, el bastón en una mano, la mirada perdida en el horizonte. Sintió que Dios mismo lo llamaba, no con palabras, sino con un fuego que recorría su cuerpo, con un peso que le llenaba el alma. Y entonces lo entendió. Había sido llamado, no por hombres, no por una escuela, no por un sistema religioso. Dios lo había escogido. A él, un pastor, un cultivador de sicómoros. Lo había escogido para llevar un mensaje que estremecería a reyes y sacerdotes, a comerciantes y jueces, a mujeres y hombres de todas las clases. Un mensaje que no era cómodo, ni popular, ni bienvenido. Un juicio divino que nadie quería escuchar. Amós empacó poco. Dejó su tierra, sus campos, sus higueras. Caminó hacia el norte, hacia Israel, hacia Samaria. Mientras avanzaba, su mente se llenaba de pensamientos, pero su corazón se mantenía firme. No sabía lo que encontraría, pero sabía que no iba solo. Dios lo había enviado, y eso era suficiente. El reino de Israel era, en apariencia, un lugar de esplendor. Las ciudades estaban adornadas con mármoles. Las casas de los ricos rebosaban de bienes. En los mercados, los comerciantes gritaban sus ofertas, mientras las clases altas desfilaban con vestiduras de lujo. Pero bastaba mirar un poco más allá para encontrar otra realidad. Los pobres eran explotados, los jueces eran sobornados, y la religión se había convertido en un espectáculo vacío. Los templos estaban llenos, pero los corazones estaban vacíos. Cuando Amós llegó, no buscó reconocimiento ni pidió permiso. Se plantó en medio de la ciudad y levantó la voz. Su mensaje comenzó con las naciones vecinas. Denunció su crueldad, su violencia, su injusticia. El pueblo lo escuchaba con gusto. Al fin y al cabo se trataba de sus enemigos. Pero entonces, el tono cambió. Amós giró su mirada hacia Israel. Y comenzó la verdadera confrontación. Ustedes, que aplastan a los pobres, que compran al necesitado por un par de sandalias, que venden el trigo adulterado y estafan con balanzas falsas. El juicio de Dios está sobre ustedes. El pueblo se estremeció. ¿Quién era ese hombre? ¿Cómo se atrevía? ¿Qué derecho tenía un pastor del sur para hablarles así? Pero las palabras de Amós eran como fuego. No venían de él, venían del cielo. No tardaron en surgir los opositores. Amasías, sacerdote de Betel, se sintió amenazado.
Amós estaba desafiando la estructura del poder religioso. Amasías fue al rey Jeroboam y le dijo: «Este hombre está conspirando contra ti. Sus palabras son peligrosas. Es una amenaza para el reino». Luego confrontó a Amós personalmente. «Vete, vidente. Vuelve a Judá y profetiza allí. Aquí no tienes lugar». Amós no se dejó intimidar. Le respondió con firmeza: «No soy profeta ni hijo de profeta. Soy pastor y cultivador de sicómoros. Pero el Señor me tomó de detrás del rebaño y me dijo: ve y profetiza a mi pueblo Israel». A partir de entonces, las visiones comenzaron a llegar. No eran sueños comunes. Eran imágenes vívidas, llenas de significado. En una, Amós vio una plaga de langostas que devoraban el campo. En otra, un fuego ardía con tal intensidad que consumía hasta los abismos. En la más inquietante, Dios sostenía una plomada en medio de Israel, midiendo la rectitud del pueblo. Cada visión era una advertencia, un clamor divino. El juicio venía, y era inminente. Amós hablaba con más fuerza que nunca. Denunciaba a los comerciantes deshonestos, a las mujeres ricas a las que llamó vacas de Basán, a los líderes religiosos que realizaban ceremonias pero oprimían al inocente. «Aborrezco vuestras fiestas, Drenia, que fluya la justicia como un río y la rectitud como un arroyo que no se seca». Sus palabras incomodaban, sacudían, rompían la fachada de religiosidad y prosperidad. La ciudad murmuraba, los poderosos lo detestaban. Pero Amós no se detuvo. Sabía que su voz era necesaria. Sin embargo, no todo era juicio. En medio de la tormenta, Amós habló de esperanza. Profetizó un futuro de restauración. Dijo que Dios levantaría la tienda caída de David, que habría viñedos fructíferos y campos rebosantes, que los desterrados volverían, que las ciudades serían reconstruidas, que habría paz, justicia y comunión.